Hola, gracias por acompañarnos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Es la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Hoy abrimos la urna de cristal para que usted participe del ejercicio de buen gobierno. Eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Bienvenidos a este tercer especial de Urna de Cristal con la rendición de cuentas del Gobierno Nacional en el periodo comprendido entre agosto de 2010 y julio de 2013. La visión de país del presidente Juan Manuel Santos es la de un país justo, moderno y seguro. Tres ingredientes fundamentales de la prosperidad para todos. Este es el balance de los logros y retos en la construcción de un país justo. Hoy es nuestro tercer y último día. Como ustedes se han enterado y habrán visto en los 2 días anteriores, lo que hemos querido es aplicar un principio fundamental del buen gobierno. Los principios del buen gobierno son la transparencia, la eficiencia, la eficacia y la rendición de cuentas. Contarle a los ciudadanos qué está haciendo el gobierno, por qué lo está haciendo, es de vital importancia para que las políticas públicas tengan resultados concretos. Y además nos sirve al gobierno para que la ciudadanía reclame cuando vea que esos resultados no se están produciendo. Al mismo tiempo, hemos querido explicarle a los colombianos nuestra misión y nuestra visión. Hemos dicho que nosotros tenemos un puerto de destino, tenemos un objetivo. Ese puerto de destino se llama Colombia en paz. Colombia en paz, produciendo prosperidad y oportunidades para todos los colombianos, no para unos pocos, sino para todos los colombianos. Y en ese orden de ideas hemos hecho la analogía de una nave, de un barco que va hacia ese puerto de destino y que tiene 3 grandes mástiles. El mástil de un país más seguro, ese fue el área que discutimos y donde rendimos cuentas el día miércoles. El segundo mástil, un país moderno, un país con una economía sólida. Ese fue el tema de la rendición de cuentas de ayer jueves. Y hoy nos vamos a referir al tercer mástil, que para mí es de gran importancia, y es nuestra obsesión por crear un país más justo. ¿Y por qué digo que es una obsesión? Porque sin tener un país más justo, el resto de los logros se hacen más difíciles. Y sobre todo cuando venimos de un país tan desigual, un país tan lleno de inequidades y de desigualdades, no solamente entre los diferentes ciudadanos, la riqueza concentrada en pocas manos, sino también las desigualdades entre las regiones. Y por eso, desde la campaña, nos propusimos quebrar esa situación, una situación vergonzosa. Cada vez que a mí me decían, Colombia es el país más desigual de toda la región después de Haití, a mí me producía cierto dolor y cierta rabia. No puede ser que un país tan rico sea un país tan desigual y tan injusto. Y por eso, desde el primer día del gobierno, nos propusimos poner en marcha políticas en diferentes áreas que hicieran de Colombia un país más justo. Y créanme que para mí, y lo digo y lo he dicho muchas veces, mi mayor orgullo hasta este momento es que estamos produciendo resultados en ese frente, que hoy podemos decir, 3 años después, que ya no somos el segundo país más desigual de la región, sino que estamos en el promedio y que hemos avanzado como pocos países en América Latina en combatir la desigualdad. Es más, por primera vez
desde que se llevan las estadísticas de desigualdad, pudimos romper esa tendencia perversa a través de la cual crecía la economía, pero crecían las desigualdades. Los ricos se volvían más ricos y los pobres se volvían más pobres. Eso lo rompimos. Y hoy podemos decir que la desigualdad, en lugar de estar creciendo, se está disminuyendo. Solamente Ecuador, en los últimos 2 años, logró más resultados en la lucha contra la desigualdad. Pero el hecho de ser segundos en toda la región y de no ser el segundo país más desigual es un gran logro que nos hace sentir a todos los del gobierno muy orgullosos. Pero, ¿cómo fue el enfoque que le dimos a este gran objetivo, a este gran desafío? Nos sentamos y nos pusimos en los zapatos de una de esas miles, millones de familias que se sienten apabulladas por la desigualdad. Y nos dijimos, ¿cómo vamos a hacer para darle a esas familias una oportunidad? Igualdad de oportunidades. Y comenzamos por el momento en que nacen los niños y las niñas. De ese momento al momento que entran al colegio, la llamada primera infancia. Si ahí no atendemos bien, no damos igualdad de oportunidades, la desigualdad se va a perpetuar por toda la vida. Por eso le dimos mucha importancia al programa de atención integral a la primera infancia. Lo bautizamos de 0 a siempre y ha tenido un gran éxito a tal punto que se está convirtiendo en un ejemplo internacional. Luego de entrar a la edad escolar, pues lo más obvio, lo más importante para cualquier niño y cualquier niña es tener acceso al colegio. Tantas familias, millones de familias que no tienen los ingresos para mandar a sus niños al colegio, o inclusive que no tienen siquiera para comprar los libros o los utensilios del colegio. Por eso decretamos la gratuidad total para todos los niños y niñas de Colombia del grado 0 al grado 11. Y fuera de eso, le estamos dando libros gratis, utensilios gratis, hasta computadores gratis, para que tengan todas las mismas oportunidades que tienen los niños que sí tienen los recursos para ir al colegio y comprar los libros. Y al mismo tiempo estamos haciendo un gran esfuerzo para mejorar la calidad de los colegios, sobre todo los que están más rezagados, precisamente para que todos los niños cuando salgan del colegio tengan igualdad de oportunidades. Luego, cuando se gradúan del colegio, salen de bachilleres, ahí había un cuello de botella, y todavía existe, enorme, porque una cantidad de muchachos y muchachas que salen del colegio y no tienen la posibilidad de continuar sus estudios, o bien por falta de recursos, o bien por falta de cupos, o bien porque la situación económica no les permite. Ahí también hemos hecho un inmenso esfuerzo, aumentando los cupos en las universidades, pero también dando unas becas crédito con 0 interés real y aumentando la oferta de los centros técnicos y tecnológicos y convirtiendo esos centros en algo muy importante. Luego el empleo, cuando salen los niños y las niñas del colegio y salen de la universidad o se capacitan, pues lo más importante en ese ciclo de vida es generar empleo. Ayer nos encargamos de explicar cómo en la generación de empleo hemos sido especialmente exitosos y cómo Colombia ha sido el país que más empleo ha creado de toda América Latina en estos últimos 3 años. Eso es un gran logro. Y por último, cuando dejan de emplearse, cuando dejan el trabajo, ¿qué pasa con tantos colombianos y colombianas que quedan a la deriva y no tienen una pensión? Tantas personas de la tercera edad que se encuentra uno en los pueblos de Colombia sin ningún sustento, sin ninguna ayuda. Ahí también hemos hecho un esfuerzo y nuestro propósito es que en unos años
ningún colombiano o colombiana de la tercera edad quede desprotegido. Ese es el ciclo de vida que hemos enfocado con políticas concretas que ya los ministros de cada ramo van a explicar en términos ya de resultados concretos. Pero a eso se le suma aspectos elementales como la salud, darle salud a todos los colombianos, que convertimos en un derecho fundamental por primera vez, algo que la propia comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que estuvo hace unos días aquí en Colombia, nos dijo, qué gran paso el que dio Colombia, que no lo han dado muchos países desarrollados, de convertir la salud no en un negocio, sino en un derecho fundamental. Lo que hicimos con las viviendas para los que nunca se habían imaginado que podían tener una vivienda, una casa propia, las 100.000 viviendas en una primera fase que ya estamos construyendo, muchas ya estamos entregando. Ese es un paso importantísimo porque la vivienda es uno de los elementos más importantes para poder hacer de Colombia un país más justo. Una familia sin un hogar, sin un techo, sin dónde vivir, pues es una familia que no puede crear ese ambiente de un hogar sano que todos queremos para todos los colombianos. Y ahí también hemos hecho un esfuerzo enorme. Y qué bueno poder decir que los resultados en este frente de hacer un país más justo ya los estamos viendo. Y ya nos están señalando como un país modelo, como un país ejemplo en el mundo. Nos invitaron a la Universidad de Oxford, el premio Nobel Amartya Sen, a decirnos Colombia está haciendo algo muy importante. Su política social es realmente efectiva, la está midiendo inclusive por encima de los parámetros internacionales y eso es algo encomiable porque está produciendo resultados con mediciones inclusive más estrictas. Qué bueno que a Colombia la comiencen a conocer no por los secuestros, no por el narcotráfico, no por la violencia, sino por su política social, por su política de utilizar bien la tecnología para buscar objetivos sociales. De manera que el día de hoy vamos a hacer una rendición de cuentas sobre ese aspecto, cómo estamos haciendo de Colombia un país más justo. Y como siempre, los resultados son muy buenos, son realmente importantes, pero venimos de muy lejos y por eso nos queda mucho camino por recorrer. Todavía hay demasiadas desigualdades, estamos en el promedio, ya no estamos de segundos en América Latina, pero las desigualdades entre los propios ciudadanos, entre las regiones, sigue siendo abismal y tenemos que perseverar en ese esfuerzo para ir cerrando esas brechas. Los avances hacia un país más justo los presentaron el Departamento de la Prosperidad Social y los ministerios de Vivienda y Territorio, Cultura, Educación, Salud, Agricultura, Coldeportes y el Departamento Nacional de Planeación. El poder transformador de la educación nos ha permitido saber que no existen límites para soñar. Ha cambiado la vida de muchas familias, ha permitido ayudar a los más necesitados, ha permitido que estudiantes colombianos lleguen a la NASA. Lo que hacemos con los niños es colaborar a los científicos para que ellos puedan analizar el papel que juegan las nubes en todo el proceso de calentamiento global. Nunca en la historia del país se había hecho tanto esfuerzo en hablar, en analizar, en darle participación a todos los estamentos de la sociedad para hablar de educación superior. El poder que me ha dado la educación es que estudio lo que me gusta y ayudo a mi región. Profesores chéveres nos explican más las cosas, o sea, puedes explicarle a uno 20.000 veces y no se cansa. El poder transformador de la educación consiste en cambiar el país aquí y ahora para construir un país más próspero y en paz. Estas estrategias que estamos implementando nos van a permitir construir un país más moderno, más justo
y un país en paz. Y precisamente como la construcción de ese país en paz tiene que arrancar desde el aula de clase, quiero decirle que hemos venido impulsando de manera decidida el que en todos los colegios de Colombia se desarrollen las competencias ciudadanas. Ya en más del 80% de nuestras instituciones se están desarrollando los diferentes modelos pedagógicos que nos van a permitir formar niños y jóvenes como mejores ciudadanos que aprendan a convivir en paz. Usted sabe que yo estaba obsesionado por realmente eliminar de tajo el llamado paseo de la muerte, el carrusel ese de la muerte que ponían a la gente a ir de sitio en sitio. ¿Quedó eso definitivamente erradicado, esa posibilidad, con la ley estatutaria o tenemos que esperar a la ley ordinaria? La ley estatutaria dice las autorizaciones administrativas ya no son necesarias y la carga de la prueba que antes estaba en el paciente, que tenía que ir con su historia clínica de prestador en prestador, eso fue eliminado, presidente, de una vez y para siempre. Tenemos, sí, y yo creo que eso hay que reconocerlo también de manera clara, un problema que tienen todos los países, no solamente los países en desarrollo, sino los países desarrollados, con el tema de especialistas, y vamos a apuntar en la ley ordinaria hacia allá. Doy solo un dato para que el país lo conozca y que muestre un poco la magnitud del problema y lo que enfrentamos hacia el futuro. Colombia tiene hoy en día 200 oncólogos clínicos y estamos teniendo 70.000 casos al año de cáncer. Tenemos que aumentar entonces esa oferta de especialistas. Hay aproximadamente 18.000 especialistas médicos en el país y ese es un desafío que vamos a afrontar normativamente en la ley ordinaria, que vuelvo y repito, será discutida por el Congreso en los próximos días. Este símbolo se volvió en uno de los símbolos más queridos por los colombianos, de mayor recordación. Y es así porque hemos llegado a 230 municipios con 310 proyectos de vivienda. Hoy la vivienda de interés prioritario para los más pobres es una realidad, no es una promesa. Presidente, en el mes pasado crecimos en vivienda de interés prioritario un 332% en el país. Es la primera vez, presidente, que se crece más en vivienda para los más pobres que en vivienda para las personas que tienen una mejor calidad de ingresos. Nos están haciendo unas casas para la familia García. Estamos entregando casas y con ellas la ilusión. La dignidad ya tiene agua y la familia calor. Estamos entregando casas y con ellas el amor, porque con un techo la vida cambia y con las paredes el corazón. Haciendo casas para la gente, cambiamos vidas y el corazón, nuestro corazón de las familias, haciendo casas. El sector es el sector de la inclusión social y la reconciliación. La inclusión social y la reconciliación cuenta con el Departamento de Prosperidad Social justamente como la cabeza del sector, pero adicionalmente se crearon otras entidades. Se creó la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, se creó la ANSPE, que es la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, se creó la Unidad de Consolidación Territorial, se creó el Centro de Memoria Histórica y además se trajo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a este sector. Con eso contamos con una institucionalidad que nos permite atender el principal reto que probablemente tiene Colombia, como es el tema de atender nuestras poblaciones vulnerables. Hay una crítica que le hacen al gobierno y a su política agropecuaria, y es que el ministerio se dedicó mucho más al tema de las tierras, de la restitución de tierras a los campesinos, de la titulación, y que en cierta forma descuidó la gran producción agropecuaria y la masa crítica. ¿Usted qué le responde a esa crítica? En primer lugar, pues obviamente para que el sector agropecuario pudiera crecer es necesario que tenga facilitar el acceso a la tierra. La tierra es una de las variables que sin duda alguna tienen que ver con la producción agropecuaria. Entonces eso no se puede ver de manera aislada.
En segundo lugar, es un nuevo concepto de lo que es el desarrollo rural integral. Como lo mencioné, señor presidente, hemos hecho esfuerzos por entregar tierra, por entregar títulos, por entregar vivienda, por entregar riego y drenaje, por apoyar al pequeño campesino para que tenga acceso a la asistencia técnica, para que tenga acceso al crédito. Y todas esas variables conjugadas son las que han permitido que crezcamos en la producción de alimentos. 1 millón de toneladas hemos crecido en estos 2 años, presidente. Entonces, no me parece nada justo, nada apropiado, no es válido ese tipo de comentarios y apreciaciones. Yo quisiera empezar por señalar que el diálogo social en este gobierno es prolijo, diverso y justo. Mucha gente nos acusa de ser un gobierno muy bogotano. Usted y yo somos bogotanos, pero ¿usted cómo respondería a esa crítica? Pues hoy respondería, yo no tengo complejo rolo, pero yo tengo al lado un cartagenero, un paisa, un boyacense, 2 bayunas, caleñas. Pero yo digo es proporcionalmente, porque un día me hice esa pregunta, de verdad es que estamos demasiado rolizados en este cuento, entonces vi que eran 9 regiones representadas. Para dar un ejemplo, yo veo 2 ministros en la costa, en el Caribe, que son la ministra de Transporte y el ministro de Comercio, no solo jugados con el Atlántico y el Pacífico, por lo que ha significado el tema de Alianza por el Pacífico y toda esta serie de cosas, sino por su región. Yo la veo, y veo, voy a decir que hay una dosis mucha de Valle del Cauca, porque están jugados educación, Pacífico, y si ligo Pereira, que es la ministra de Justicia, pues estamos diciendo que estamos muy cerca del Pacífico. Yo realmente creo, presidente, que el gobierno anterior, yo me puse a mirar, porque también tenía, a ver si quería un complejo de paisa, Alejandro, y me di cuenta que en el gobierno anterior había 9 regiones representadas, aquí hay 9 regiones representadas, luego no tengo complejo rolo. Este es un sector que se siente fortalecido, que siente que estamos llegando a los más pobres. Para concluir, quiero decir que vamos a entregar 100 bibliotecas públicas nuevas en su gobierno, en los municipios de consolidación, en los municipios que más los necesitan. A este año ya hemos construido 75. En el 2014 construiremos las 25 que nos faltan. Es así como desde la cultura estamos cerrando las brechas y construyendo un país más justo. Muchas gracias, ministra, y escuchándola le confieso que sentí mucha satisfacción, porque podemos decir ya, cumplidos los 3 años de gobierno, que le hemos cumplido este gobierno a la cultura del país. Y como usted bien lo dice, proteger y fomentar la cultura es una forma muy eficaz y muy importante de generar más oportunidades y de crear un país más justo. En este gobierno se incrementaron los recursos para el sector deporte de manera significativa. Se pasó de un presupuesto de 179.000 millones de pesos a más de 388.000 millones de pesos. La mayor inversión se ha dado en infraestructura deportiva, en preparación de atletas, en actividad física y recreación, y como decía, ha sido la mayor inversión en este sector en la historia del deporte colombiano. El año pasado, por iniciativa suya, lanzamos el programa Supérate, un programa descentralizado con enfoque de inclusión y búsqueda de talentos. En esto del deporte, pues afortunadamente vamos bien y como en todo, podemos ir mejor y hay que seguir perseverando. Una de las reformas que hizo este gobierno, que probablemente ha sido de las de mayor profundidad que ha habido, que ha sido la reforma a las regalías, lo que se conoce como la reforma a las regalías, una reforma que lo que buscó fue, en primer lugar, equidad, es decir,
que no solo 7 departamentos y 400 municipios recibieran los recursos de regalías, sino que todos los 32 departamentos de Colombia y 1.100 municipios recibieran recursos de regalías, tal como está sucediendo hoy, 9 billones de pesos que en el 2012 y en el 2013 y 14 otros 12 billones de pesos se distribuyen entre todos los municipios y todos los departamentos. A tan solo un año de haber aprobado esta reforma, que fue aprobada en mayo del año pasado, se han aprobado 3.300 proyectos dentro del Sistema General de Regalías por casi 14 billones de pesos, de los cuales 8.7 billones de pesos provienen del Sistema General de Regalías. Proyectos preparados en conjunto por departamentos, municipios y Gobierno Nacional, y ha habido giros del sistema por 13.7 billones de pesos para financiar estos proyectos. Desde mediados de los 80s hasta el año 2009, 2010, la economía crecía, pero la desigualdad también crecía. Desde el año 2010 lo que vemos es que la economía crece, pero la desigualdad se reduce y los ingresos de los más pobres, por ejemplo, de los hogares más pobres crecen 13%, mientras que los de los hogares más ricos crecen 2%. Esto es un país justo y creo que esto muestra los resultados de manera contundente. Le pido a los colombianos que nos sigan apoyando. Necesitamos de la ayuda de los colombianos para que este último año podamos seguir avanzando en la dirección que todos queremos. El avance depende del apoyo que los colombianos nos quieran dar. Hasta ahora ese apoyo ha sido fundamental, ha sido el motor de todo lo que hemos logrado. El apoyo del Congreso, la legislatura que podemos mostrar en estos 3 años no tiene precedentes en la historia. A mí me acusan muchas veces que digo muchísimo, esto es histórico, pero realmente muchos de los logros que hemos obtenido son históricos. Son históricos porque nunca se han presentado situaciones como hoy lo vimos. Nunca habíamos logrado romper la tendencia perversa de que la economía crecía y crecían las desigualdades. Logramos romperlo, eso es histórico. Nunca habíamos logrado disminuir la pobreza en esos porcentajes y cumpliendo la meta un año antes que nos habíamos propuesto, eso es histórico. Nunca habíamos logrado tener una inflación tan baja, eso es histórico. Nunca habíamos invertido tanto en cultura, eso es histórico. Nunca habíamos invertido y obtenido tantos resultados en deporte, eso es histórico. Lo que hicimos con la educación gratuita para todos los niños y niñas que quieran ir a un establecimiento público, que no tengan que pagar un solo peso, eso es histórico. Lo que hemos logrado en la salud, a pesar de los problemas que tiene el sistema en materia de cobertura, en materia de elevar el nivel de atención de la mayoría de la población a que tengan el mismo nivel del régimen contributivo, eso es histórico. Lo que estamos haciendo en vivienda, la cantidad de viviendas que estamos construyendo en general, pero las que le estamos dando a los más pobres de los pobres gratis en particular, eso es histórico. De manera que vamos por la dirección correcta. Sabemos que nos falta mucho, sabemos que tenemos que esforzarnos todavía más y con el apoyo de los colombianos sabemos que podemos seguir avanzando en esa dirección que nos va a llevar a ese puerto de destino de una Colombia en paz, con prosperidad y oportunidades para todos. Muchas gracias. Llegó la hora de la participación ciudadana. Este es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. Los esperamos en esta. Urna de Cristal TV. Urna de Cristal.